Hola a todos. En este video vamos a continuar con la explicación de los métodos de síntesis analítica. En este caso vamos a ver la formulación de síntesis para 3 posiciones de acoplador. En el video anterior vimos la formulación de síntesis para 2 posiciones de acoplador. Entonces el problema es relativamente similar. Agregamos una posición adicional y el planteamiento es encontrar o sintetizar el mecanismo dadas las 3 posiciones por las que va a pasar un punto del acoplador, que son la posición P1, es esta, la posición P2 es esta y la posición P3 es esta. Entonces entre la posición P1 y P2 está el vector P21, que será el desplazamiento, y entre la posición 3 y la posición 1 está el vector P31, que será el desplazamiento del punto 1 al punto 3. Adicionalmente, el eslabón acoplador entre la posición 1 y la posición 2 va a girar como cuerpo rígido un ángulo alfa 2. Y entre la posición 1 y la posición 3 va a girar como cuerpo rígido un ángulo alfa 3. Es decir, conocemos 3 puntos por donde pasa un punto específico del acoplador y las rotaciones entre posiciones no sucesivas, porque en este caso todos los ángulos alfa son referidos entre la posición actual y la posición 1. En este caso alfa 2 entre la posición 2 y la posición 1, y alfa 3 se mide entre la posición 3 y la posición 1. La posición 1 es nuestra posición de referencia. Para resolver este problema de síntesis de 3 posiciones, entonces vamos a usar 2 lazos. El primer lazo que voy a resaltar, el lazo rojo que alcanzan a ver ustedes ahí, básicamente es el mismo lazo que teníamos en la solución de 2 posiciones. Vamos a verlo acá en la ecuación. En la ecuación del lazo 1 correspondería a, vamos a mirarlo por acá, W2 más Z2 menos P21 menos Z1 menos W1 igual a 0, que corresponde en este caso al lazo 2, al lazo 1, perdón, lazo rojo que tenemos aquí. Como tenemos una posición adicional que es la posición 3, entonces vamos a escribir otro lazo, pero ojo con esto, el lazo siguiente, que es el lazo 2, ahí se resalta en color azul. Observen que es entre la posición 3 y la posición 1, es decir, todos los lazos se plantean entre la posición de referencia, que es la posición 1, y la posición que estoy viendo. En este caso, el lazo 2 se escribiría de la siguiente manera: W3, que corresponde a este vector, más Z3, que corresponde a este vector, y el resto ya es conocido, menos P31, pero en este caso P31 corresponde a este vector, menos Z1 menos W1, que ya son estas partes del lazo, Z1 y W1, de tal manera que tenemos un par de lazos. Como pueden ver, la estructura del lazo es la misma que en el caso del problema de síntesis de 2 posiciones, simplemente que ahora tenemos 2 lazos. 2 lazos implica más variables, obviamente, pero también implica tener más ecuaciones disponibles. Por lo tanto, se reduce el número de elecciones libres. Entonces lo que va a pasar es que esas 2 ecuaciones vectoriales vamos a llevarlo a la forma matriz vector y quedarían estas 2 ecuaciones en forma matriz vector, que corresponden a cada uno de los términos de esas 2 ecuaciones. Esas 2 ecuaciones en la forma matriz vector, como ya lo vimos en el caso de síntesis de 2 posiciones, les recomiendo el video de síntesis de 2 posiciones, se pueden llevar a lo que se conoce como la forma estándar. La ecuación de forma estándar en este caso tendríamos 2 ecuaciones de forma estándar. Vamos a mostrarlas aquí, se nos escapó un poquito, ecuación 1, ecuación 2, ahí está. Estas serían nuestras 2 ecuaciones de forma estándar, la ecuación 1 y la ecuación 2. Tienen exactamente la misma estructura, la diferencia es, si se dan cuenta,
el ángulo beta en las matrices de rotación y el ángulo alfa en las matrices de rotación, alfa 2, alfa 3. El resto de la estructura es la misma, es decir, esta es una matriz de identidad, el vector P21, posición 3 respecto a la 1, P31, que es posición 3 respecto a la 1, pero el resto de la estructura de las ecuaciones es muy similar. En este caso vamos a contar con 12 variables. De esas 12 variables tenemos 6 elecciones, 6 definidas por el problema, que son los dos ángulos, alfa 2 y alfa 3, las magnitudes de los vectores P21 y P31, porque eso es dado por el problema, y los dos ángulos delta 2 y delta 3, que también son del vector P21, está delta 2, aquí está delta 3, es decir, los datos del desplazamiento de los puntos es conocido, lo mismo que la rotación de cuerpo rígido. Y tendríamos en este caso 6 variables, digamos, desconocidas, de las cuales podríamos resolver 4. Y por ello se toma generalmente como lecciones libres los ángulos beta 2 y beta 3. ¿Para qué? Para poder llevar esto a un sistema de ecuaciones lineal. Me van a dejar como incógnita la primera posición del eslabón de entrada y la primera posición del acoplador. ¿Cómo quedaría la estructura de las ecuaciones? Vamos a verlo matricialmente. Este sistema se podría resolver matricialmente de esta manera. Como si sacáramos a factor común W, factor común Z, y plantear un sistema de ecuaciones lineales del tipo AX igual B, donde en este caso el vector W son dos incógnitas, el vector Z son dos incógnitas. En este caso esta es una matriz de 4×1, pero el vector 4×1, la matriz que tenemos aquí de las matrices de rotación y las identidades es una matriz de 4×4. Y este vector, el vector de los desplazamientos, es un vector de 4×1. Entonces podemos con esto resolver un sistema lineal. Pero recuerden nuevamente, como estamos definiendo un par de elecciones libres de manera arbitraria, significa que este problema, así como está planteado, tiene infinitas soluciones. Y lo que estamos viendo es solo una solución particular de ese problema. Esta es la solución para el lazo de entrada. Para el lazo de salida, que corresponde a los eslabones U y S, se plantea un proceso similar. Se plantean los dos lazos. De los dos lazos obtenemos dos ecuaciones de lazo entre la posición 2 y la posición 1, entre la posición 3 y la posición 1. Esas dos ecuaciones de lazo nos llevan a dos ecuaciones de forma estándar. Está el lazo 1 en azul, está el lazo 2 en rojo. Entonces vamos a llegar a un sistema lineal de esta forma. Fíjense que la estructura del sistema lineal es prácticamente la misma que la estructura del sistema lineal de la entrada, solo que aquí los ángulos cambian. Aquí no son betas sino gamas, que son los ángulos de barrido de la salida, en este caso el ángulo gamma 2, el ángulo gamma 3, el ángulo de barrido de la salida. Y con eso encontraremos la longitud del eslabón de salida y la longitud del eslabón acoplador de la rama de la salida, resolviéndolo como un sistema lineal. Como ejemplo, tomamos un ejemplo del libro. En este caso este es un ejemplo del libro de Norton, donde ya nos dan la información relacionada, por ejemplo, con las variables del P21, aquí está, el delta 2 es este, P31 es este, delta 3 es este, me dan el ángulo alfa 2, me dan el ángulo alfa 3, eso corresponde a esta síntesis que tenemos aquí, en este dibujo. Aquí la tenemos, posición 1, posición 2, posición 3, y las variables, en este caso las elecciones libres para el lazo de la entrada son estos dos, beta 2, 342 grados, beta 3, 324 grados, y para la salida 30.9 grados y 80.6 grados. Aplicamos exactamente los mismos valores para contrastar nuestra solución con la solución que da el texto guía. Entonces vamos a encontrar, aquí está una gráfica de las tres posiciones, posición 1 en azul, posición 2 en verde y posición 3, digamos, en color cian. Aquí vamos a ver la solución y les voy a mostrar en este caso la solución que se activa. Ok, aquí está. También tenemos un código que les voy a dejar disponible en Blackboard para que puedan acceder a él y revisarlo. En este caso el código empieza definiendo todos nuestros parámetros,
variables, aquí están las variables, está definido todo, los ángulos lo pasamos a radianes en esta sección. Definimos todas nuestras matrices de rotación, luego definimos los vectores z, aquí en este caso resolvemos el sistema de ecuaciones lineal para la entrada, resolvemos el sistema de ecuaciones lineal para la salida. A partir de sumas y restas de vectores definimos el resto de los eslabones. Y la última parte es plotear para las tres posiciones. Esta parte son varios plots para poder generar los diferentes gráficos de colores. Regresemos a nuestra presentación. Entonces, en este caso, de esto se trata síntesis de tres posiciones. Tenemos más videos. En los siguientes videos veremos otros casos de síntesis y haremos algunos ejemplos de esos casos. Vamos a ver, por ejemplo, que el caso de síntesis de posiciones se puede generalizar. En el caso de síntesis de n posiciones, podemos tener que para una posición arbitraria k, que puede ser 2, 3, 4, 5, 6, la ecuación del lazo se podría escribir de esta forma. Esa sería nuestra ecuación del lazo. Esa ecuación de lazo, como vimos, tiene la misma estructura en todos los casos por la forma como se plantea la ecuación, y eso se puede llevar a una ecuación de forma estándar genérica, que sería esa ecuación para la posición determinada. Ya sabemos que se llama ecuación de forma estándar y corresponde los elementos a esta ecuación: matrices de rotación y una posición arbitraria de la posición K a la posición 1. Todas se referencian con respecto a la primera posición. Entonces, para un conjunto de n posiciones tendría un conjunto de n-1 ecuaciones. Esto es muy importante. Si tengo, por ejemplo, recuerden, 2 posiciones, tengo una sola ecuación de forma estándar. Si tengo 3 posiciones, tengo solo 2 ecuaciones de forma estándar. Si tengo n posiciones, tengo entonces n-1 ecuaciones de forma estándar. Hay que tener presente que a partir de la cuarta posición, el sistema de ecuaciones que se va a formar ya no es lineal. Por lo tanto, hay que resolverlo ya sea por forma cerrada o usar soluciones numéricas como Newton-Raphson. A partir de la posición sexta ya no hay una solución que pasa exactamente por todos los puntos. Entonces las soluciones que se van a encontrar son soluciones aproximadas. Para el lado derecho se plantea algo similar. Conjunto de ecuaciones de forma estándar. Esta tabla sintetiza, digamos, los resultados que acabamos de ver. Para 2 posiciones tengo infinitas soluciones, lo mismo que para 3 posiciones. El número de elecciones libres va bajando en la medida que aumenta el número de posiciones, es decir, en la medida que aumenta el número de posiciones tengo que tomar menos decisiones de manera arbitraria. Hasta la cuarta posición tengo infinitas soluciones, pero en este caso en la cuarta posición mi sistema de ecuaciones es no lineal. A partir de la quinta posición ya no tengo elecciones libres, es decir, que ya no tengo que definir nada de manera arbitraria. La solución es única y tengo un sistema de ecuaciones no lineal. Y de las 5 posiciones en adelante ya las soluciones no son de precisión, ya son aproximadas. Los dejo entonces, espero que sigan viendo el resto de los videos para ya los problemas de síntesis de trayectoria y síntesis de función.